Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 9, versos 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pongamos en contexto lo que está ocurriendo aquí, queridos hermanos. Pablo está viendo la situación de su pueblo, de aquellos judíos, de aquella nación a la cual Pablo pertenece. Pablo ve a los judíos y ve que hay un pueblo, una nación que recibió grandes bendiciones de Dios. Un pueblo que recibió muchos privilegios divinos. Esa nación era Israel, los descendientes de Abraham. Dios, por su voluntad, quiso relacionarse con ellos, no porque fueran diferentes, no porque tuvieran alguna cualidad en especial, no, sino por voluntad de Dios. Dios mismo quiso tener comunión con ellos, Él quiso habitar con ellos, Dios quiso revelarles su voluntad a ellos, le dio su palabra, les dio sus leyes. Dios quiso enseñarles a ellos cómo es que se adora al único Dios verdadero. Dios quiso bendecirlos por su voluntad, por su elección soberana, porque Él quiso simplemente. Pero sobre todo, Pablo ve que este pueblo tenía una promesa. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esa promesa consistía en que los descendientes de Abraham serían de bendición para las naciones. El Cristo prometido sería un descendiente de Abraham. Ahora, todas esas cosas que acabo de mencionar, todos esos privilegios que tenía esa nación, todas esas promesas hermosas, uno pudiera pensar que harían de esa nación una nación noble, pero ocurrió todo lo contrario. Ellos llegaron a creerse superiores a las demás naciones. Por esos privilegios y su duro corazón, ellos llegaron a creerse estar en una posición distinta a las demás naciones. Llegaron a tener tal seguridad de que ellos, por ser israelitas, por ser descendientes de Abraham, eran del agrado de Dios, que llegaron a decir que Abraham, su padre Abraham, su ancestro, estaría en las puertas del infierno para que ningún israelita fuera a caer al infierno. Para que ni por equivocación un israelita, un hijo de Abraham, estuviese en el infierno. Así tenían esa seguridad de que eran del agrado y de que eran tan especiales para Dios. Ahora, la realidad dolorosa que ve el escritor, el apóstol Pablo, es la siguiente. Él está viendo a este pueblo privilegiado que no reconoció la llegada de su mayor y mejor promesa, que fue Cristo. Cuando Cristo llegó, cuando la promesa del Mesías se cumplió, ese pueblo no reconoció a su Salvador. Por el contrario, lo rechazaron, lo humillaron y lo crucificaron. Ahora, muchos años después, este pueblo judío continuaba rechazando, continuamente estaba ahí rechazando el testimonio que estaban dando los apóstoles, los testigos de la resurrección de Cristo.
los que llevaban el mensaje de Jesús diciéndole a aquellos a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha resucitado de entre los muertos para darles el perdón de sus pecados. Fíjese que el mensaje que llevaban los apóstoles era un mensaje de reconciliación. Sí, ustedes lo rechazaron, sí, ustedes lo crucificaron, pero esto era necesario porque el plan de Dios era salvarles por medio de su sacrificio. Crean en Él. Pero este pueblo continuaba rechazando el mensaje de salvación, continuaba rechazando a Cristo aún después de su resurrección. Tenían ese mensaje, esa invitación de parte de Dios para reconciliarse con Él a través del Evangelio de la Gracia. Dios seguía ofreciéndoles el perdón de sus pecados, Dios seguía ofreciéndoles a Cristo, diciéndoles que Él era su Hijo, que Él era el Mesías prometido, que Cristo era el Cordero de Dios, el sustituto que tomó el lugar de ellos, porque en lugar de castigar a ese pueblo, Dios castigó a su propio Hijo para no castigarlos a ellos. Y a pesar de eso, ellos seguían rechazando el llamamiento que Dios les hacía para confiar en Cristo como su único Salvador. La gran mayoría de judíos de este pueblo de Israel persistió en seguir confiando en su sistema religioso. No, nosotros no nos vamos a unir al cristianismo, nosotros continuamos con el sistema sacrificial que Dios nos dio. Vamos a seguir sacrificando corderos, derramando la sangre de corderos, yendo al tabernáculo, haciendo el sacrificio, porque Dios nos dio esa ordenanza. Y Dios se la había dado. Dios se la había dado en el pasado, pero cuando vino el verdadero Cordero de Dios, no se dieron cuenta. Cuando vino ya el Cordero final, el que quita el pecado del mundo y anula ya, diciendo ya no es necesario todo esto porque el verdadero Cordero ya vino, ellos dijeron no, nosotros queremos seguir continuando con nuestro sistema de sacrificios, con nuestra religiosidad. Ellos escogieron entonces seguir confiando en sus propias buenas obras. Y aquí entonces es donde Pablo insiste que a pesar de esta situación de incredulidad de esta nación, de esta casa de Israel, Pablo hace esta declaración poderosa: la palabra de Dios no ha fallado. La respuesta negativa de Israel no quiere decir que la palabra de Dios ha fallado. Los escasos resultados positivos que se hacen cuando se intenta evangelizar a esta nación, aunque no tenemos buenos resultados y ellos persisten en su incredulidad, no quiere decir que la promesa de Dios ha fallado. Hay ocasiones, hay experiencias, hay vivencias, hermanos, donde las promesas de Dios parecen ser ineficaces. ¿Sí o no? ¿Ha usted estado en una situación donde aparentemente la palabra de Dios es ineficaz porque su situación dice otra cosa? Bueno, algo así está viendo el apóstol Pablo, de esos tipos de experiencias en la vida donde el cristiano es tentado a pensar o a quejarse diciendo: Dios no ha podido cumplir sus promesas. Y Pablo dice aquí: no que la palabra de Dios ha fallado. Dios le hizo una promesa a este pueblo de fidelidad. Y ahora vemos a un pueblo que se está rechazando a Cristo y está muriendo en sus pecados. ¿Falló la promesa? Pablo dice: el plan de Dios nunca se frustra. Esa, hermanos, es una de las verdades más consoladoras que tenemos los cristianos.
En la Biblia, cuando encontramos que Dios tiene un plan, simplemente Dios lo cumple, ¿sí o no? Cuando Dios determina hacer algo, Él lo hace. Y no existe nada que pueda impedirlo. Dios es todopoderoso y no hay nada que impida que sus planes, sus propósitos se cumplan. Cuando Dios quiere hacer algo, no necesita la aprobación del hombre. No necesita que el hombre coopere. Si Dios necesitara, entonces Dios no fuera Dios. Dios hace todo lo que Él quiere hacer y nada puede impedírselo. Ahora, Dios hizo un pacto de fidelidad con Israel en el pasado. La pregunta es esta entonces: ¿la incredulidad y el rechazo de Israel anula la promesa de Dios? La respuesta de Pablo es sencilla: no. Nunca la palabra de Dios ha fallado. Dios nunca ha fallado y Dios nunca fallará. Los oyentes, los que leyeron esta carta, que muchos de ellos eran judíos y conocían la historia de Israel, conocían al Dios de la Escritura y conocían la historia, su historia de nación y los tratos que Dios había tenido con ellos. Y ellos conocían y sabían que nunca en su historia de nación hubo algo que hiciera fracasar el plan de Dios. La historia de nación como Israel comienza con Abraham. Él es el padre de esa nación. Dios se comunica con Abraham y le hace promesas a él. Y le comunica que él tiene un propósito y le da promesas a Abraham. Y desde el inicio había una gran dificultad para que Dios cumpliese esa promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Aquí de la que estamos hablando, nuestro mismo pasaje lo dice en el versículo 9. Vea el versículo 9, y esta es la promesa, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero el problema es que estos hombres eran unos ancianos y su mujer era estéril. Pero Dios dio una promesa. Pero tenemos una imposibilidad. La imposibilidad humana ató de manos a Dios. No. La esterilidad de Sara no pudo frustrar los planes de Dios. Dios cumplió su palabra. Y eso lo conocía esta nación, los judíos. Sabían que Dios nunca había habido cosa alguna que frustrara los planes de Dios. La esterilidad de Rebeca. Los padres de esta nación fueron Abraham, Isaac y Jacob. La esterilidad de Rebeca anuló la promesa de Dios. No. Los pecados de Jacob, ¿recuerdan? Ese Jacob era un pillo. Engañó a su padre, engañó a su hermano. Y cuando él ya tenía a sus hijos, demostró ser un mal padre. Él tenía sus favoritos. Y esa maldad de Jacob anuló la promesa de Dios. No. Tenemos la historia de José en la Escritura. José, uno de los hijos de Jacob. Tenemos todas las penurias que José pasó, las envidias de sus hermanos, que fue vendido como esclavo, las mentiras que echó la esposa de Potifar, estuvo en la cárcel, sus amigos se olvidaron de él, a quien él había ayudado se olvidaron de él y lo dejó en la cárcel. Todas esas penurias hicieron frustrar el plan de Dios. No. Esta era la historia de la nación de Israel. Dios constantemente demostrándole a su pueblo que nunca iba a haber nada que hiciera que su propósito no se cumpliera.
400 años de esclavitud en Egipto. Este pueblo estuvo alrededor de 400 años cautivo en Egipto. ¿Eso frustró el plan de Dios? No, para nada. 40 años constantes de rebeldía en el desierto. Este pueblo salió al desierto, ya eran una multitud y eran rebeldes, eran quejosos, batallosos. ¿Eso frustró el plan de Dios de cumplir sus promesas? No, hermanos. Toda la historia de esta nación estaba llena de evidencias de que Dios nunca, no hay nada que frustre sus planes y que Dios nunca falla, hermano. Entonces, la rebeldía de un pueblo, hermano, no frustra el plan divino. Dios no puede fracasar. De lo contrario, si Dios fracasa en una sola cosa, entonces no es Dios. Si Dios fracasara en una sola cosa, no sería Dios. Eso evidenciaría que hay una fuerza, que hay un poder más grande que Dios, y no lo hay. Por eso Dios nunca fracasa. Así es que lo que está diciendo aquí Pablo es como si él estuviera diciendo: hermano, no se equivoquen. La rebeldía de la nación de Israel, el rechazo al evangelio, no frustra la palabra, no invalida la promesa, no frustra el plan divino. Dios sigue en control, queridos hermanos. Dios sigue cumpliendo su palabra. Él sigue cumpliendo sus promesas a sus hijos. Todas sus promesas se cumplen, pero dice él, nos enseña que eso se cumple en su verdadero pueblo. Ahora, hermanos, Pablo dice, es que hay un verdadero pueblo. Dios dio una promesa a Abraham, y eso es lo que va a explicar. ¿Cómo es que vemos descendientes de Abraham que rechazan? La gran mayoría están rechazando, y parece que Dios, que la rebeldía de ellos está invalidando la promesa de Dios. Hermanos, vamos a ver esto desde una proyección hacia nuestros días, hacia la iglesia. Quisiera hacerlo de esa manera para que usted lo entienda mejor. Usted puede ver la iglesia militante. La iglesia militante es la iglesia visible. Pero acuérdese que hay una iglesia invisible. La iglesia invisible son todos los santos, todos nuestros hermanos que ya están con el Señor. Están vivos con el Señor. Pero lo que vemos aquí, si usted voltea a su lado, usted dice, esto es la iglesia visible. Aquí hay personas que están alabando, están confesando el nombre de Cristo, están adorando a Dios. Esta es la iglesia visible, nosotros. En esta iglesia, nosotros, hermanos, ahora somos quienes tenemos en la mano esos grandes privilegios. La palabra de Dios. Es la iglesia donde Dios manifiesta su presencia especial. Es la iglesia donde Dios prometió estar de una manera especial cuando se reúna. Es la iglesia a quien se le ha dado las ordenanzas y el culto verdadero a Dios. Es la iglesia que tiene el privilegio ahora de ser luz y de dar testimonio a las naciones como antes era Israel. Ahora es la iglesia. Ahora, si miramos dentro de la iglesia visible, dentro de nosotros, pregunto, ¿cuántos de sus miembros están siendo realmente fieles al Señor? ¿Todos? Piensa en todas las iglesias cristianas que confiesan ser cristianas y que están en esta mañana alabando a Dios con cantos, escuchando la palabra de Dios, que tienen el sagrado libro de Dios, que celebran la cena del Señor, que tienen estos privilegios. ¿Cuántos de todos los cristianos que en esta mañana estamos reunidos adorando a Dios en todas las partes del mundo son realmente fieles al Señor? ¿Todos? No me conteste. ¿Cuántas iglesias cristianas en esta mañana están rechazando el evangelio bíblico? Hermanos, dentro de la iglesia visible, dentro de las congregaciones,
hay apostasía. Dentro de las iglesias hay quienes se dicen ser creyentes y viven como paganos. ¿Ha fallado la promesa de Dios por eso? No. La respuesta, hermanos, es un rotundo no. Ahora, ¿por qué vemos apostasía y rechazo dentro de su pueblo, hermanos? Una respuesta sencilla es porque Dios lo permite. Porque Dios lo permite. Ahora, la enseñanza, hermanos, traigo esto a colación, que lo veamos desde ahora, viéndolo desde la iglesia, para que veamos lo que Pablo quiere enseñar. Pablo quiere enseñar en el versículo 6 que Dios siempre ha operado sobre la base de un remanente, no de un todo, no de todos, de un remanente. Ve el versículo 6, dice, no que la palabra haya fallado, y aquí dice, ¿por qué? Aquí está la razón por la cual dice Dios no ha fallado, aquí está el argumento. No, Dios no ha fallado, ¿por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos. No todos. O sea, hay un remanente. No todos los descendientes de Abraham son israelitas. Hay un verdadero Israel, un verdadero pueblo de Dios sobre el cual siempre se cumplen todas sus promesas. El pueblo de Dios no es el todo. ¿Sí me entienden? No todos los que están reunidos en las iglesias cristianas son el verdadero pueblo de Dios. Porque dentro hay apostasía, pero hay un remanente donde siempre Dios cumple sus promesas. Así, hay un Israel, todos los descendientes naturales, físicos de Abraham, étnicamente serían el pueblo de Israel, pero no sobre todo se cumplen las promesas de Dios. Y eso es lo que va a demostrar Pablo aquí. Pablo dice así, este es su pensamiento. Si pensamos que el pueblo de la promesa son los descendientes de Abraham, entonces Dios ha fallado. Si pensamos que todos los descendientes que tienen la sangre de Abraham, esos son el Israel, entonces Dios falló. Pero recuerden algo, fíjense, no todos son verdaderos hijos de Abraham. Recuerden, Abraham tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo más de hecho. Abraham tuvo muchos hijos, como dice el canto de niños, ¿verdad? Padre Abraham tenía muchos hijos tenía Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, por eso alabamos al Señor. Padre Abraham tenía muchos hijos. Él tuvo a Ismael con Agar, ¿recuerdan? Como su esposa no podía tener hijos, recuerden, había un conflicto ahí, una desesperación, una angustia por querer obtener la promesa esa que Dios había dado. Y Abraham tuvo hijos con Agar, la sierva, y su hijo fue Ismael. Después tuvo a Isaac, hijo de Sara, su esposa. Y cuando su esposa murió, tuvo otros 6 hijos con Ketura, a quien tomó por mujer después de que falleció su esposa Sara. Él tomó por mujer a Ketura y tuvo 6 hijos, 6, 7, 8 hijos. Entonces, ellos son, sobre todo se cumpliría la promesa. Fíjese lo que dice Abraham en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, dice, no por ser descendientes de Abraham todos son hijos. ¿Qué dice? Sino, ¿quiénes? En Isaac te será llamada descendencia. ¿Y los demás qué eran? Eran descendencia de Abraham en la carne, ¿verdad? Pero en la promesa, ¿quién era la descendencia? Isaac, un remanente. ¿Se da cuenta? Desde el principio no es el todo. Dios siempre opera en base a un remanente. La promesa no es en todos,
sino en base a un remanente. Aquí es Isaac. No todos los descendientes de Abraham, hermanos, eran herederos de las promesas de Dios, sino solamente un remanente elegido soberanamente por Dios. Y este era Isaac, solamente Isaac. Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Ahora Pablo viene y pone el ejemplo en el tiempo en el que él estaba viviendo. No todos los que son hijos en la carne son hijos de Dios, no. Sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa, esos son contados como descendientes. Esos. No todos los nacidos en Israel entonces son el pueblo de la promesa, sino solamente aquellos que Dios ha elegido para salvarlos. Ellos y solamente ellos son el verdadero pueblo del pacto. En ellos se cumple y se cumplirán todas las promesas de Dios. Desde cambiarles el corazón como estaba prometido en el Antiguo Testamento, regenerarlos, desde proveerles un sustituto que reciba el castigo justo por sus pecados, hasta imputarles la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Todas las promesas se cumplen en aquellos que han sido escogidos, elegidos por Dios para salvarlos, para bendecirlos. Ellos, hermanos, solamente ellos son los que van a creer finalmente en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Ese remanente, los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, los que caminan en obediencia, ustedes, hermanos, que están en Roma, ustedes que han creído el Evangelio, ustedes son el remanente de ese pueblo. Ustedes son los hijos del pacto, el verdadero pueblo de Dios, los herederos de la promesa. Y habla algo bien importante el apóstol Pablo aquí. Él hace patente de que hay hijos según la carne. Abraham tuvo hijos según la carne. ¿Y quiénes son esos hijos según la carne? Pues son los hijos que vienen por el esfuerzo humano y no por la promesa de Dios. La promesa fue en Sara. En Sara, ahí va a estar la promesa. Y para que esos hijos lleguen, tiene que haber fe. Uno tiene que esperar. Uno tiene que ver la imposibilidad y que Dios sea el que cumpla su promesa, porque no hay nada que yo pueda hacer para cumplir lo que Dios ha prometido. Sara era estéril, no podía, ella nada podía hacer. Ese hijo esa promesa tenía que venir mediante la fe. La fe. Pero hay hijos que llegan según la carne, según el esfuerzo humano, creyendo y pretendiendo, son los que llegan creyendo y pretendiendo agradar a Dios sin fe verdadera, solo con tus obras. Recordamos que Ismael, hijo de Agar, es ese hijo según la carne. Es ese hijo que vino a causa de la incredulidad. Es ese hijo que vino mediante la astucia y mediante la sabiduría humana. Ismael es el hijo que vino por el esfuerzo humano de Abraham, tratando de salvarse de esa situación desesperada. El hijo según la carne fue el que vino por desobedecer, cambiando el orden de Dios. Será Sara y no Agar. Pero entonces ellos se hicieron una treta. Bueno, como yo no puedo tener hijos, Abraham, allégate a mi sierva. Ya ellos empezaron ya a buscar otra forma de que la promesa de Dios se cumpliera. Se inventaron otro camino para tratar de llegar a alcanzar lo que Dios había prometido. ¿Y sabe qué? No existe ningún otro camino para alcanzar la salvación. Es por medio de la fe, siempre es por medio de la fe en Jesucristo. Siempre es Dios haciendo lo imposible. Entonces ellos inventaron otro camino para que la promesa se cumpliera. Y ese camino, ¿qué trajo?
hijos según la carne, según el esfuerzo humano. Así, queridos hermanos, podemos decir que hoy también no todos los que se hacen llamar cristianos en realidad lo son. Hay entre la iglesia visible, hay hijos según la carne. Según la carne, según esos son los que vienen, no por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo, sino que creen que van a alcanzar el cielo por otros medios. Si yo vengo lo suficientemente a la iglesia, si soy suficientemente bueno, entonces voy a llegar al cielo, entonces voy a ser del agrado de Dios, entonces la promesa de la vida eterna la voy a alcanzar. Nadie puede alcanzar la vida eterna por sus propias obras. Tienes que confiar, tener fe en Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así, hermanos, en la iglesia, tristemente, hay muchos que creen que por el simple hecho de estar en la iglesia pueden alcanzar la promesa de la vida eterna. Estos son hijos según la carne. Se esfuerzan, pero ahí no hay promesas de Dios. Son desconocidos para Dios. No son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los hijos de la fe. Los que vienen por la promesa, que es a través de la fe, esperando, confiando en Dios, que el que prometió cumplirá. Así, hermanos, en cualquier lugar del mundo, en esta mañana, donde se encuentre una persona poniendo toda su confianza en Cristo, este hombre es salvo. Este hombre es parte del remanente que Dios salvará. Forma parte de los hijos de la promesa, de la fe y no de la carne. Estos son los Isaac, los hijos que nacen por la voluntad soberana de Dios. Ellos y solamente ellos. Así es que la promesa de Dios no falló, dice Pablo. No falló. Sí, hay muchos judíos, la gran mayoría de ellos siguen rechazando a Jesús. Pero hay un remanente. Y esa es la iglesia. Son los judíos, los pocos judíos que han creído, y no solamente ellos, los judíos, sino todos los creyentes de cualquier parte del planeta que han creído en el Señor. Estos son los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Así es que los judíos desobedientes y incrédulos solamente demostraron no ser hijos del Padre de la fe, que es el Padre Abraham. Vaya a la Escritura, fíjese que esta no es la enseñanza exclusiva de Pablo, no es el invento de Pablo. Vea lo que dice Juan capítulo 8, verso 39. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es, ¿quién? Abraham. Estaban los judíos ante Jesús y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. ¿Se fija cómo siempre ellos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham, de esa nación especial? Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Fe. La fe le fue contada, dice la Escritura, por justicia. Sus obras fueron por fe. Él fue el padre de la fe. Pero este pueblo no tenía fe. Pero ahora, dice el verso 40, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham oyó a Dios y creyó en Dios.
Abraham oyó la promesa, escúcheme. Abraham venía de una historia familiar pagana, de ídolos. Él no conocía a Jehová. Dios no se había revelado. Y de repente Abraham empieza a escuchar una voz a Jehová hablándole. Y él pudo haber pensado, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loco. Es una alucinación, son ideas mías lo que estoy escuchando. No, Abraham oyó y creyó que era Dios, puso su confianza en Dios. Abraham sí escuchó, y Jesús los está reprendiendo a aquellos que dicen que son hijos de él. Y Jesús les dice, si ustedes fueran sus hijos, ustedes harían lo que su padre Abraham hacía. Abraham escuchaba a Dios. Yo les hablo la verdad, lo que he oído de Dios, de mi Padre, y ustedes no me escuchan. ¿Se da cuenta? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ándale. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Y el mismo Jesús da el por qué. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quiénes? A los judíos, a ese pueblo que creía que por ser descendientes de sangre de Abraham ya tenían ganado todo, eran verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo, no, esos no son los verdaderos de Dios, nunca han sido esos los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, son los que se comportan como Abraham, los que escuchan y creen, los que oyen la palabra de Dios y creen la promesa. Esos son verdaderamente hijos de Dios, no ustedes, necios, que tapan sus oídos ante la verdad, que no obedecen a la verdad, que no caminan por la fe, sino que están tratando de justificarse, de ser buenos religiosos, pero no creen, que hacen todo externamente bien, así al pie de la letra, todas las cosas externas, pero realmente no tienen fe, no creen. No creen. Solamente, hermanos, algunos de ellos, de estos judíos, un remanente chiquito, que por la gracia de Dios estos recibieron el evangelio, hermano. Porque acuérdense, los discípulos creyeron en el Señor Jesús. Hubo gente que siguió creyendo, verdadera gente de fe. Había un pequeño remanente, porque Dios siempre ha tenido ese remanente donde va cumpliendo sus promesas. Este remanente entonces se caracteriza por estas cosas, hermanos, por escuchar la verdad de Dios, tener fe y obedecer. Vea el versículo 47, ahí mismo donde estamos en el 39, Juan 8:39, Jesús dijo todas esas cosas, y luego en el 49 dice Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así de claro, así de sencillo. ¿Qué hacemos con lo que dijo Jesús? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Toda la iglesia visible, todo el que confiesa ser cristiano es hijo de Dios? No. ¿Quién es? El que oye las palabras de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no es
uno se pregunta, ¿no hay una necesidad en este mundo tan grande que pueda hacer que la gente venga a la iglesia? ¿Verdad que no la hay? Hay mucha necesidad y aún así la gente no viene a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque cuando escuchan la verdad, no les agrada la verdad y huyen de la verdad. Pero el que es de Dios, el que es parte de ese remanente de Dios, escucha la palabra de Dios y es atraído. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios tiene esa característica. Cuando escucha la palabra de Dios, entiende, no es el predicador, es la palabra de Dios y es atraído porque ese es de Dios. Y persevera en seguir a Dios. Fíjese lo que interesante eso que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no al revés. No al revés. No es que sigo al Señor y en algún punto de seguir al Señor voy a aprender a escuchar. No, es al revés. El que es de Dios ya naturalmente ya tiene, Dios ya hizo una obra en su corazón sobrenatural. La promesa de Dios ya se está cumpliendo en él. ¡Pum! Quitando el corazón de piedra, poniendo uno sensible con hambre y sed de las cosas de Dios. Y entonces busca a Dios, sigue a Dios, está siguiendo a Dios, porque está buscando a Jesús, está buscando a su Señor, porque esa es su naturaleza ya. Pero el que no es de Dios, cuando escucha la voz de Dios, huye, aborrece a Dios, aborrece a Dios. Recordemos, hermanos, acá también las palabras del apóstol Juan. En el capítulo 1, aquí en esta misma carta, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Cristo y los que creen. ¿Se fija? No son los perfectos, no son los que han alcanzado cierta reputación o bondad. No son los que han alcanzado cumplir los cuales normas. No, los que son hijos de Dios son los que creen. Y luego dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta cómo Juan también, este evangelio aquí también nos plasma que los que son de la carne y los que son nacidos de Dios, los que quieren serlo por el esfuerzo humano y los que realmente lo son porque Dios hace una obra en sus corazones, esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Ahora, hermanos, es importante esto que les estoy mencionando. Ser parte del verdadero pueblo de Dios no significa ser perfecto. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de esta nación, los grandes hombres de Dios, Moisés, Josué, los jueces, los reyes, ninguno de ellos, ni los profetas, fueron perfectos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. La Biblia misma se encarga de mostrarnos todos los defectos de estos personajes, escogidos por Dios, los cuales Dios fue cumpliendo sus promesas en ellos. Ninguno de ellos fue perfecto. Dios tuvo misericordia y derramó gracia sobre cada uno de ellos, porque ellos eran su remanente escogido, donde Él iba a cumplir su promesa. Ahí están sus defectos en la Escritura, para que veamos, hermanos, entonces que la salvación siempre es por gracia.
y que a pesar de que no somos perfectos, Dios nos ha salvado y nos salvará. A pesar de que aún hay pecado en nuestras vidas, Dios, mi pecado no va a ser imposible que Dios me glorifique en el día de su venida. ¿Se da cuenta? Mi pecado remanente no va a hacer que se frustre la promesa de gloria que Dios me ha dado por haber creído el Evangelio. Dios siempre, hermanos, quiso justificar así a su pueblo por medio de la fe, como Abraham. Ahora la fe, hermanos, es producto de la gracia divina, no es producto de la carne. Dios nos da la fe. Dios da esa fe a su pueblo escogido, a su remanente. Dios provee esto porque esto es una obra sobrenatural. Dios regala la fe a los hombres de todas las naciones para que crean en Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué necesito yo saber? ¿Yo necesito acaso saber si soy de los elegidos para ser salvo? No, usted no necesita saber. Usted lo que necesita saber para ser salvo es que usted es un pecador, que la paga del pecado es muerte, que si usted en este momento va a rendir cuentas delante de Dios, si usted quiere justificarse por su propia vida buena, usted va a salir condenado, porque la paga del pecado es muerte, porque no hay justo, ni aun uno, dice la Escritura, en la tierra. No hay ni un solo hombre, ni una mujer que pueda justificarse delante de Dios por sus propios méritos, por sus propias buenas obras. Eso es lo que usted tiene que saber. Tiene que saber que para salvarle Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para derramar su sangre y hacer expiación por su culpa, por su pecado, y que si usted confía en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, Dios ha prometido, Dios ha dado su palabra, Dios ha puesto en la mesa este trato. Si tú crees, yo te daré la vida eterna. Si tú crees, eso es lo único que necesita saber el hombre. No debe de preguntarse, ¿seré yo de los escogidos? No, arrepiéntete y cree el Evangelio, y tus pecados serán perdonados. No habrá pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar y borrar. No habrá pecado tan grande que pueda separarte, dice la Escritura, del amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que necesitamos saber. Quedémonos, hermanos, entonces con este mensaje en el corazón. Dios nos ha salvado y nos ha reconciliado por Jesucristo. Él nos ha salvado, no porque seamos especiales. No tienes nada de especial. No eres superior a nadie. Cristiano, tú no eres superior a tus vecinos, a tus compañeros. No eres mejor que nadie. Si ahora formas parte del pueblo de Dios, si estás aquí en esta mañana, no es porque seas demasiado bueno. No, es porque Dios te ha dado de su gracia, te ha puesto tanto el querer como el hacer. Así dice la Escritura, Dios ha derramado de su gracia sobre ti. Él ha perdonado tus pecados y nos ha adoptado como hijos suyos por gracia. Somos su pueblo solamente por gracia de Dios. Y esto no por nuestras obras, sino por la fe que Dios nos ha concedido de creer en su Hijo Jesucristo. ¿Tienes tú el privilegio de pertenecer al pueblo del Señor? ¿Eres parte de la iglesia visible? Asegúrate de estar verdaderamente unido a Cristo. Asegúrate de ser parte de ese remanente espiritual. Asegúrate de ver el fruto espiritual. Asegúrate de no ser un hijo según la carne. Confía siempre en el Señor. En todo lo que hagas, hazlo por fe. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Mi predicación sin fe no agrada a Dios. El escuchar en esta mañana sin fe no agrada a Dios. El cantar himnos sin fe
no agrada a Dios. Ofrendar sin fe no agrada a Dios. Ninguna buena obra, darle alimento al pobre sin fe, no agrada a Dios. Todo lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces haces parte del pueblo visible de Dios. Yo les ruego, hermanos, que ninguno de nosotros ponga su confianza en que tenemos años asistiendo a la iglesia. Como ese pueblo que decía, nosotros tenemos como padre a Abraham. Venimos de esa larga descendencia. Oh, yo tengo tantos años en el cristianismo. Cuidado. No pongas tu confianza en todos esos años de estar en la iglesia visible. Que ninguno de nosotros esté confiando en sus dones o en su ministerio. Yo pido al Señor que mi familia no confíe su salvación en que yo soy pastor de una iglesia. Que mi esposa no se confíe en que yo soy su salvación, en que yo soy el pastor. Que mis hijos no confíen en su salvación en que yo soy el pastor. No, queridos hermanos, enseñen a sus hijos a confiar su salvación solamente en el hecho de que Jesucristo ha muerto por los pecados. Solamente Jesucristo salva. Y cada uno debe poner su confianza en Él. Ese fue el error de este pueblo incrédulo. Ponga usted su confianza personal en Jesucristo. Y yo estoy seguro que sin importar cuán grande sea su pecado, desordenada sea su vida, no importa cuál sea su origen, su historia de familia, su niñez, su juventud, los pecados de su juventud, yo estoy seguro que todos sus pecados, si confías en Él, serán perdonados. Y quien viene a Cristo, yo quiero decirle, hay un lugar en la familia de Dios. Aún hay lugares en la familia de Dios. Ese remanente no es un remanente cerrado. En este momento muchas personas siguen aceptando el llamamiento que Dios les hace de venir a Él en arrepentimiento y fe. Todavía hay muchos elegidos que están viniendo a Cristo, que sus vidas están siendo transformadas y cambiadas, que están viniendo a Él en salvación. Rogamos al Señor, hermanos, que Él bendiga esta palabra en nuestra vida.